Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión. Le damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y nos comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Alonso Acosta, del Colectivo Digital de Europa, del Frente Intercontinental del FMLN, y me acompaña Félix Ranchero, a quien le voy a pedir que se presente y que presente a la invitada de este día. El micrófono, Félix. Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Félix Ranchero y estoy transmitiendo desde Toronto, miembro del colectivo digital del FMLN, desde acá, desde el este de Canadá. Un saludo a todos. Con nosotros se encuentra esta mañana Marlene Funes, diputada de la Asamblea Legislativa, con quien vamos a conversar esta mañana. Estimada Marlene, por favor, preséntese a nuestra audiencia. Un saludo a todos los salvadoreños en el exterior y también en nuestro país que están pendientes de este programa, La Voz Legislativa. Decirles de que vamos a estar conversando sobre temas muy interesantes y esperamos que ustedes también pues, puedan interactuar con nosotros y agradecer también al Frente Intercontinental por este espacio que nos brinda para poder expresarnos no solo con la población dentro del país, sino también con los salvadoreños en el exterior, que como yo siempre lo digo, son la columna vertebral de este país. Bueno, muchas gracias, estimada Marlene, por esa introducción. Hemos estado interesados en conocer a través de su persona y su responsabilidad en la Asamblea Legislativa sobre las 11 medidas que están tomando ahí en la Asamblea para apalear la crisis económica por parte del gobierno en El Salvador. ¿Qué es lo que la fracción del FMLN está haciendo y está pensando? Fíjese, Félix y amigos que nos sintonizan, que para hacer un contexto de lo que está pasando en nuestro país, es bueno aclarar que el tema de la crisis que se vive en El Salvador, si bien es cierto, tiene matices o tiene alguna incidencia la crisis que estamos viviendo a nivel internacional con el tema de la guerra que se anunció hace casi ya un mes entre el país ruso y entre Ucrania, pero la crisis en El Salvador no inició a través, después de la declaratoria de guerra en estos países. La crisis en El Salvador ha venido prácticamente desde el inicio de este gobierno, que aunque a algunos no les guste escucharlo, es un gobierno que trabaja en base a la improvisación. Es decir, yo me imagino que el presidente se levanta y dice, hoy voy a hacer esto, y se le ocurre y da la orden y se hace. Nosotros hemos venido anunciando, y no solo el FMLN, sino que la oposición en su conjunto ha venido anunciando que esto iba a pasar. Los sectores sociales, las universidades, han venido diciendo en El Salvador esto es una bomba de tiempo, porque hay factores internos que propician el escenario para que se dé este tipo de situaciones. Para ponerlos un poquito más en contexto, mira, la oposición ha presentado iniciativas que traen como objetivo principal poder aliviar la crisis que se vive en nuestro país. Pero si el Ejecutivo no muestra un interés real
por querer, por ejemplo, instaurar una política de austeridad desde los 3 órganos de Estado, si el gobierno de El Salvador no piensa en reducir el tema de la publicidad, los gastos de publicidad que tiene, es bien difícil que podamos hablar de un ahorro en los órganos de Estado y por ende poder invertir más en aquellos sectores que son fundamentales para nuestro país. A eso le sumamos también la falta de transparencia que hay en el manejo de los recursos públicos. Las calificadoras de riesgo colocan a nuestro país como el segundo país con más alto índice de riesgo y le dice a la inversión no venga a El Salvador porque ahí no se respeta el Estado de Derecho. Ese es el escenario que se construye en nuestro país desde el oficialismo y que sin duda la crisis que pasa fuera de nuestro país también viene a sumarse a lo que estamos viviendo hoy. El Ejecutivo el día jueves tenía una cadena nacional programada para el miércoles, pero la suspende y la pasa para el día jueves y anuncia 11 medidas que se supone son para aliviar la crisis de los salvadoreños. Vamos a hablar, por ejemplo, de las primeras 2 medidas. Suspensión por 3 meses del cobro del impuesto del Fondo de Estabilización para el Fomento Económico, FEFE. Este es un impuesto a la gasolina que fue dictaminado por la Junta de Gobierno de 1981 en El Salvador, que nace con el fin de poder financiar la guerra luego que se firman los acuerdos de paz. El famoso FEFE sirve o se utiliza para la reconstrucción del país y actualmente su recaudación es alrededor de 11.6 millones de dólares que se destina para el pago de pensiones de los veteranos y conflicto armado, tanto de la Fuerza Armada como de la guerrilla. Esta propuesta, más la propuesta de suspensión por 3 meses de la contribución al COTRANS, que son 10 centavos de dólar, esta es una propuesta que a inicios de año la hizo tanto miembros de la fracción legislativa del FMLN, miembros de Vamos, miembros de Nuestro Tiempo y también la gente de Arena hizo estas propuestas, incluso FUSADES y la ANEP hicieron estas propuestas con esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Era el sentido común de las fuerzas vivas del Salvador. Hay que hacer algo. En ese entonces, cuando la oposición lo propuso, diputados del oficialismo y diputados afines al oficialismo, los famosos aliados, que siempre son aliados del que está en el poder, que no tienen una dirección ni rumbo fijo, sino que ellos están con el que gobierna, tildaron estas 2 medidas de populistas y que buscaban quebrar al Estado salvadoreño. Pero el Ejecutivo toma esas medidas como propias y dice, las vamos a implementar. Para que estas medidas fueran de verdad, que tengan un impacto real en la economía de los salvadoreños, estas medidas nosotros como FMLN propusimos en la plenaria que fueran de manera permanente. ¿Por qué? Y no es que el FMLN sea irresponsable y busque quebrar las finanzas del Estado. Es matemática simple. Al existir un aumento de precios en todos los productos, la recaudación del IVA aumenta porque el IVA no tiene un precio fijado, sino que es un porcentaje al valor de cada producto. Entonces, si usted elimina de manera permanente estos 2 impuestos, entonces sí se puede sentir para las familias salvadoreñas que va a tener algún impacto. Pero si usted solo lo quita 3 meses, o como nosotros preveemos que va a ser prorrogado cada 3 meses para llegar con una bandera electoral para el 2024, que puede ser una posibilidad, porque estas medidas, así como están diseñadas, nosotros consideramos no va a tener el impacto que se espera para la población salvadoreña. ¿En qué se traducen estas 2 medidas? En que los salvadoreños van a pagar 26 centavos menos el combustible,
va a tener una reducción de 26 centavos, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, y un diputado del FMLN lo planteaba, si quitamos por un año estos dos impuestos, los 16 centavos del FEFE y los 10 centavos del COTRANS, si los quitamos de manera permanente y de manera temporal, se elimina el tema del IVA por lo menos por un año. Costa Rica lo ha hecho, o sea, ya hay ensayos en la región de que sí se puede hacer, y eso no es ahogar a la economía, sino que son medidas por la urgencia que vive no solo el país, sino que también la región. Si por un año se quita el impuesto del IVA a los combustibles, ahí sí los salvadoreños van a sentir una reducción de 91 centavos de dólar, que eso sí va a impactar de manera directa. Yo sé que tal vez los hermanos salvadoreños que viven en el exterior pueden decir, en Estados Unidos cuesta más de $6 la gasolina, o ya casi cuesta $7 la gasolina. La diferencia entre El Salvador y Estados Unidos es que aquí el salario mínimo es de $360 y el salario mínimo en Estados Unidos no es de $300. El salario mínimo allá, si no me equivoco, yo tengo familiares allá que me cuentan que sobrepasa los $1,000, el salario mínimo en Estados Unidos. Cualquiera puede decir, al no conocer la realidad de nuestro país, los salvadoreños se quejan porque el combustible está caro y en realidad está barato. En nuestro país, por ejemplo, un empleado que gana el salario mínimo y que le toque viajar en su vehículo o que le toque hacer, como decimos en buen salvadoreño, la cabuda con un amigo para que lo transporte, esos 91 centavos le servirían de gran manera. Y aparte de eso, el subsidio que da el gobierno a las empresas por el aumento del salario mínimo vence este año. Hay que ver si las empresas tienen la capacidad económica para seguir pagando esos $60 de aumento, o eso se va a traducir en despidos masivos en la empresa privada. Incluso ya en las alcaldías estamos viendo despidos injustificados, específicamente en las alcaldías de Nuevas Ideas. Eso para que la gente se haga una idea, porque cualquiera puede decir, no, si aquí donde yo vivo el combustible está más caro, aquí donde yo vivo la vida está más cara. Sí, pero la realidad que usted vive es diferente a la que se vive acá en nuestro país. Luego, la medida número 13 habla del despliegue de inspecciones en embarcaciones y gasolineras. Mire, esa es una medida administrativa que es obligación de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección de Minas e Hidrocarburos hacerlo de manera permanente. Haya o no haya crisis, esa medida se tiene que estar haciendo, pero al gobierno le tomó 3 años darse cuenta que esa es una obligación que él tiene, entonces lo va a empezar a hacer ahorita. Se creó también una ley de sanciones por abusos en el comercio de productos derivados de hidrocarburos. Particularmente creo que esta ley no va a resolver el problema, porque el problema en nuestro país, el Ministerio de Economía lanza cada 15 días los precios de referencia, y eso no es un invento de hoy, eso se hace desde que existe la venta de combustibles. Y ya la Dirección de Minas e Hidrocarburos, tiene el mecanismo para darle seguimiento si alguna empresa tiene abusos. Y además ahí también juega un papel muy importante la Defensoría del Consumidor. Que ellos hayan tardado 3 años en darse cuenta que esa es obligación del Estado, esa es otra cosa. Luego se dice que se mantiene el subsidio del gas, que esa es una medida que venía desde los gobiernos de Arena, que le daba el subsidio a las gaseras. Luego el FMLN hace un cambio y da el subsidio a través del recibo de luz directamente a la población salvadoreña. Se mantiene el subsidio, no es nada nuevo, venía desde antes. Y se establecen precios máximos por cilindro de gas propano, que eso es, bueno, como les mencionaba, la Dirección General de Minas e Hidrocarburos, a través del Ministerio de Economía, está en la obligación
por lo menos cada 15 días, de publicar cuál es la lista de precios de referencia, tanto para el combustible como para el gas propano. Es decir, no establece al empresario usted va a vender a este precio, pero sí le establece los precios máximos que puede por lo menos establecer, pero qué bueno que se hayan dado cuenta que es obligación de ellos. Luego, la medida 7, por ejemplo, habla de incremento de inspecciones en distribuidores del gas propano. Esa es obligación del Estado hacerlo. Con crisis, sin crisis económica, es obligación del Estado. Eso no es nada nuevo. Hay una obligación por mandato de ley. Tienen que hacerse estas inspecciones. Luego, también la medida número 8 habla de incremento de inspectores del BMT para verificar el cobro exacto del pasaje. Mire, en El Salvador hay una tabla del precio del pasaje vigente desde el 2015. Desde el 2015. Nosotros, yo formo parte de la Comisión de Obras Públicas y para el que no me cree le puede dar seguimiento a esa comisión. Desde que llegamos en mayo a esa comisión, hicimos la denuncia que los buses habían hecho un incremento del pasaje sin estar autorizados. Pero ellos decían de que no, incluso el viceministro de Transporte estuvo en la Comisión de Obras Públicas y negó la posibilidad de que los empresarios del transporte colectivo hubiesen subido la tarifa, porque ellos no habían autorizado y que ellos tenían todo bajo control. Marlene, sí. Entonces todo eso que nos está diciendo nos va a llevar al otro punto, pero yo quisiera concretizar en que, por ejemplo, usted habló del salario mínimo comparando el salario mínimo de El Salvador con relación a los Estados Unidos. Solo que recordemos que depende de dónde vivas, en qué estado vivas, el salario mínimo varía. Por ejemplo, en el caso si vives en Alabama, tienes 7.25 por hora, y si vives en Alaska, tienes 10.34 centavos de dólar por hora. Comparado, si lo multiplicamos por 40, nos da un número que se aproxima al salario mínimo por mes en El Salvador. Eso de estos nuevos cambios que está tratando de implementar el gobierno, básicamente con lo que usted ha dicho son de carácter publicitario, propaganda, buscando tener una buena imagen, como usted lo dijo, para las próximas elecciones. Hay cosas que usted ha tocado, como son la transparencia, y básicamente en eso, porque no hay transparencia, se ve la ruta hacia el robo, hacia la falta de claridad, hacia dónde va este gobierno para la sociedad salvadoreña. Y en ese contexto, yo quisiera que usted nos hablara sobre el otro tema en el que estábamos interesados, como es el caso de que recientemente conocemos que hubo una retoma y que se incautó básicamente a una compañía, a una empresa de buses en El Salvador. ¿Qué nos puede decir de eso? Vaya, les he leído más o menos las 11 medidas de emergencia. En ninguna de estas medidas habla de llevar a la cárcel a los empresarios de buses que hayan subido el pasaje del bus de manera injustificada. O sea, eso en El Salvador no lo contempla el Código Penal. Imponen sanciones administrativas. Si ustedes le dan seguimiento a lo que está pasando en nuestro país, este empresario de buses ha sido uno de los empresarios que al principio fue apoyo del gobierno, pero que a medida pasó el tiempo se volvió en un opositor acérrimo. Y había que callarlo de alguna manera. Justamente 3 horas antes de la captura, este empresario dio declaraciones a la prensa sobre la detención injustificada de un motorista y de un cobrador de buses justamente de la ruta de la cual él es representante. Él decía, mire, eso es un acto arbitrario por parte del gobierno y por parte de las autoridades. 3 horas más tarde, él estaba siendo detenido. Cuando lo capturan, le ponen 2 delitos,
el día siguiente le quitan esos delitos y le ponen que es por resistencia. ¿Qué es lo que usted puede ver ahí? Hoy fue el empresario de buses, mañana puede ser el dueño de una tienda, después pueden ser los campesinos que les quiten sus tierras. Llega el Ejecutivo y en base al artículo 210 de la Constitución, que yo quiero aclarar, se ha hecho una interpretación extensiva de ese artículo 210, porque el artículo 210 establece que el Estado es dueño de la línea o la concesión, más no de la unidad. Pero el gobierno va con él, mete preso primero al representante legal, luego se toma las unidades con el ejército y el ejército las va manejando. Es decir, ahí también podemos ver la instrumentalización de la Fuerza Armada al antojo y capricho de un individuo. Los señores del ejército no conocían fue un caos total el día que pasa eso para los usuarios de esta ruta. Son más de 200 unidades, dos soldados por unidad, estamos hablando de más de 400 soldados que fueron desplegados para cobrar pasaje el primer día, porque el siguiente día ya lo pusieron gratuito, para manejar las unidades del transporte colectivo. Pero esto además, que los soldados hayan ido por orden del gobierno y por orden del ministro de Defensa a tomarse las unidades, a quitarle las llaves a los dueños de las unidades y a los motoristas y dejar sin empleo a más de 200 personas, motoristas, entre motoristas y cobradores, que eran los que operaban estas unidades. El ejército va, las toma, se sube y empieza a hacer el recorrido. Lo más, no sé si decir cómico, risible o de gracia, es que los soldados ni siquiera conocían cuál era el recorrido de esta ruta. Pero lo que había que hacer era el show mediático de que hoy estamos más cuidados y de que hoy pues el ejército es el que maneja las unidades del transporte colectivo. Circuló en redes sociales, además, de que al desconocer los soldados la ruta o el recorrido, empiezan a subir gente sin licencia a manejar la unidad. Uno de estos fue y se estrelló contra un muro. O sea, esa es consecuencia de la improvisación. Pero lo más grave de eso es que nosotros, se supone, aunque yo ya lo dudo, vivimos en un estado de derecho, donde a usted, para que lo priven de un derecho, debe de seguírsele un juicio, ¿ya? Y el juez debe de emitir una sentencia, aun cuando sabemos de que la mayoría de jueces las han puesto ellos, por lo menos por mero trámite, o para callarle la boca a los demás, se debería de seguir el proceso, pero ellos no lo hacen. Lejos de seguir el proceso, primero cometen la acción y después quieren justificarlo con medidas legales que son totalmente ilegales. A este empresario no se le siguió ni siquiera un proceso de expropiación, no se le siguió ningún tipo de juicio, simplemente es: yo Estado tengo al ejército y llevo al ejército armado y me entrega las llaves de las unidades porque yo las voy a manejar. Eso es lo que se vivió aquí. Marlene, una de las cosas que he observado y que ha girado en los medios de comunicación y las redes sociales es que hay parte de la población que no entiende lo que ha pasado ahí y creen que el gobierno está en lo correcto. ¿Qué le podría usted decir a esa gente? Porque es la tergiversación de la información y la acusación hacia ese empresario, hacia esos microbuseros, esa gente que creen que el microbusero es el que está erróneo y no el gobierno. Mire, yo insisto, desde que llegamos a la asamblea empezamos a decir: hay aumento en el tema del transporte público, del pasaje. Ellos no creyeron, tardaron 3 años para hacerlo. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que el Estado salvadoreño está en una decadencia con el tema publicitario. Las últimas encuestas, las que no son pagadas, por supuesto, por ellos, les dan una aceptación bastante poca, aunque no es despreciable, pero de acuerdo a cómo ellos han estado, hoy es menor. Entonces el gobierno necesita crear esas medidas de publicidad.
Los transportistas no son santos de mi devoción y nunca lo han sido, pero tampoco eso justifica para violar derechos humanos, violar derechos económicos de los salvadoreños, porque por muy malo que usted sea o muy bueno, usted es salvadoreño y el Estado salvadoreño debe de protegerle sus derechos. Para aquellos que aplauden la acción del gobierno, solo déjenme decirles aquel viejo refrán que dice que cuando veas a tu vecino resurar, pon tu barba a remojar, porque si ya empezó quitándole las tierras a los campesinos de San Vicente, si ya empezó metiendo presos a los ambientalistas de la Hacienda La Labor en Cabañas, y hoy le quita la propiedad privada a un bucero, el próximo puede ser usted. Ese es el punto. Que usted no debe decir, no, es que aquel es malo, está bueno que se lo haga. Porque es que por ahí va a empezar él a implementar las medidas. Pero entonces cuando sea usted al que le están quitando su propiedad. Entonces dice, no hable por gallo. No. Exacto, es que en el país, yo lo dije desde que inició la legislatura, en el país el gobierno no tiene una persecución política, es una persecución en contra de la oposición. Por ejemplo, si usted empieza a hablar mal del gobierno, el gobierno va y lo calla y lo mete preso y le quita sus medios de vida. Eso hizo con los campesinos en la Hacienda La Labor, que uno de ellos es policía, por ejemplo. Eso hizo con los campesinos de aquí de Tecoluca cuando empezaron a exigir sus escrituras. ¿Cómo los cayó? Metiéndolos presos. A la oposición política, ¿cómo la ha callado? Bueno, mire, si hasta de meme sirve el caso de un político que dijo, si Nayib me quiere callar, que me meta preso. A los 4 días estaba preso. Este empresario de buses critica la medida, 3 horas después estaba preso. El punto es, señores, aquí, el punto es que hoy son ellos, mañana puede ser usted, mañana puedo ser yo. La inseguridad jurídica. Ya de que usted está tocando el costo de la vida, por favor, háblenos sobre el costo de los insumos en El Salvador, sobre la repercusión sobre el sector agropecuario en El Salvador, todas estas medidas ilógicas, todas estas medidas que no están llevando al país a tener su autosuficiencia en la alimentación. Mire, esta pregunta justamente se entrelaza con la medida número 11 tomada por el gobierno, que dice autorización de importación de productos alimenticios. Lejos de estar pensando en fortalecer la producción nacional, después de haberle recortado el presupuesto al ISTA, que yo quiero decir, el ISTA antes era solo para medir tierras, luego con la llegada del FMLN al poder, y si a ellos no les gusta que mejoren lo que el FMLN hizo, pero lejos de mejorarlo lo están desmontando, y nosotros se los hemos dicho en las plenarias. El ISTA se convirtió en un agente con sus extensionistas o sus técnicos para enseñarle a la gente a producir, no solo darle la tierra, sino en un hermanamiento o convenios con el CENTA y con el MAC, el ISTA podía dedicarse con sus técnicos también a encaminar a la población a esa soberanía alimentaria. Pero el gobierno, le voy a poner un ejemplo, dice, vamos a exportar maíz a El Salvador, maíz blanco, y no le vamos a cobrar aranceles. La gente está creyendo que va a comprar el maíz más barato. Al que le van a perdonar los aranceles es al gran importador, a usted no. El que va a pagar menos es el gran importador. Y se espera por buena fe que el importador tenga conciencia. Yo no creo que los comerciantes tengan una conciencia de esa magnitud. Como pago menos, va a vender menos. Mire, eso no es cierto. Usted sabe, en una economía de libre mercado es ganar, ganar. En ningún momento es perder. Pero esto trae consecuencias mucho más graves. Si usted trae maíz blanco de otro país, de México, por ejemplo, que es donde ellos tienen chero, y lo introducen a nuestro país, y usted ha pasado como campesino de comprar a $22 el saco de fertilizante que lo compraba hace 4 años a $22, hoy lo compra en $45, ese fertilizante no va a bajar de precio. Y cuando usted vaya a colocar su maíz al mercado, se va a encontrar que ya está lleno de maíz internacional, maíz blanco traído de otro país.
Y cuando usted quiera decirle, por lo menos, comprámelo a $10 el quintal, le va a decir el agiotista, no, mira, si lo estoy trayendo a $6 de México, te lo compro en 5 si quieres. ¿Quién va a ser el afectado? El salvadoreño de a pie, pero eso no se logra comprender. Y nosotros estamos felices, algunos, es que va a venir más barato el maíz, pero eso va a deprimir más la agricultura. Y a eso sumémosle que en el plan de fertilizantes y semillas certificadas del Estado se ha hecho una reducción de $4 millones. Se dice y se engaña a la gente. Mire, la gente del campo sabe perfectamente que ya en los meses de mayo o inclusive antes ya se está preparando la tierra para la siembra, para el caso del maíz. Los importadores de insumos agrícolas ya trajeron ese producto al país. Ya está en bodega. Ya está en bodega. Ya, y si no haga la prueba, hombre, vaya a buscar un saco de fertilizante. Vamos a ver si es verdad que está más barato. No es cierto, vale igual, pero la campaña publicitaria es que hoy va a estar más barato. Por eso es que yo digo, son medidas de campaña publicitaria. Ayer, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, se endeudó el país con 535 millones de dólares, sin ningún mecanismo de transparencia, sin ninguna explicación de dónde, cómo y cuándo se van a ejecutar esos fondos. Pero como ahí tenemos diputados que sin conocer la ley dicen es buena porque viene el presidente, se le suman a la deuda 535 millones de dólares. Y los defensores del gobierno dicen, y ustedes también prestaban y se lo robaban, pero por lo menos se daban cuenta. Y los que, si alguien cometió delito, que pague, pero hoy estos han declarado bajo reserva la información, usted no conoce. Vuelvo al tema de la agricultura. En el año 2000, El Salvador creó un fideicomiso que se llama Fideagro. El Fideagro nace justamente en el 2000 porque había una crisis en el tema de la producción de cereales en El Salvador, llámese maíz, arroz y frijoles. Entonces se pensó ayudar a este sector. Pero en octubre de este año, ellos crearon un fideicomiso que se llama Rescate al Agro Salvadoreño, que ese fideicomiso es nada más y nada menos que de $600 millones. El Ministerio de Agricultura es la entidad autorizada para ejecutarlo. Ministerio de Agricultura que ha fracasado totalmente, porque en menos de 3 años, este ministerio ha tenido 3 ministros diferentes. Entonces, ¿cómo le va a dar seguimiento a una política si a cada rato está cambiando a los funcionarios? Porque no funcionan, porque no sirven. Yo no puedo estar felicitando eso. Ayer se hace la reforma al Fideagro y haga cuentas usted, población. Se habla de un fideicomiso de $5 millones, 3 millones para amortización de deuda que pueda prestar el BFA para la siembra de hortalizas, frutas y verduras, pescadores artesanales y productores ganaderos, y 2 millones que van a seguir para el tema de la siembra de cereales o granos básicos. $5 millones para agricultura versus más de $160 millones para un fideicomiso Bitcoin. Y cuando vienen los inversionistas Bitcoin, los andan paseando en helicópteros del Estado. El gobierno les paga alojamiento, comida, viaje y paseo, todo. Usted pone en una balanza. Mire, ¿qué es lo que más le importa al Estado? $5 millones para un fideicomiso de agricultura o $160 millones para un fideicomiso Bitcoin. Mire, usted no necesita más de 2 dedos de frente para darse cuenta que están utilizando al sector agropecuario, nada más para mantenerlo quieto, para mantenerlo callado. Pero esto en algún momento va a tener una repercusión. Y porque el gobierno dice que los salvadoreños nos tenemos que socar el cincho, pero ellos no se socan el cincho. Ellos siguen viajando sin dar cuentas al país. Ellos siguen comprando Bitcoin sin dar cuentas al país. Entonces, que se soque el cincho otro, vaya. Que se soquen el cincho los campesinos. Si usted no invierte en agricultura, y yo si algo le quiero rescatar a los gobiernos del FMLN, es que invirtieron mucho en el tema de agricultura,
los volvieron productores y proveedores del gobierno, para que tenga una idea de lo que hizo el FMLN, un gran avance. Pero hoy resulta de que le dan al Banco de Fomento Agropecuario $5 millones de fideicomiso. Y oiga bien, y hagamos cuenta, pretenden beneficiar a 25,000 agricultores con $5 millones. ¿En qué se traduce eso? Que la garantía que le van a dar a cada agricultor es de $120. O sea, es risible. Pero como yo decía, mire, peor es nada, porque hasta hoy no han hecho nada. Pero yo invito al sector campesino a que se levante. Mírese, ya por los 70, quienes empezaron con la organización, ¿quiénes fueron? La organización campesina. Pero a los campesinos ahí los tienen con la publicidad bonita y con las imágenes bonitas, pero la realidad golpea, y esa golpea cada día más fuerte. Marlene, solamente Sí. quiero hacerle un comentario de alguien que nuestras otras medios de comunicación nos hicieron y nos dijeron que el sector campesino, el sector agrícola de El Salvador, lo único que le queda es la ayuda de Dios. No, es que mire, usted no puede estar pidiendo Yo me formé en la comunidad eclesial de base con un sacerdote al cual yo quise mucho y sigo queriendo, Padre Pedro de Clerc, un hombre belga, que él me enseñó que eso de decir que Dios me ayude es pereza cristiana. Usted tiene que pedir ayuda de Dios, pero tiene que pedirle coraje y valentía a Dios para anunciar y denunciar la verdad. Pero si nos quedamos con los brazos cruzados esperando que nos caiga maná del cielo, mire, Dios hasta un castigo nos puede dar, y nos puede dar una sequía por perezosos. Tenemos nosotros como campesinos, tenemos que pedirle a Dios el coraje suficiente para salir y enfrentar la realidad que estamos viviendo. Porque el campesino hoy se enfrenta a un cambio climático. Por ejemplo, hay 3 sistemas de riego en el país, 3 o 4. Desde hace 3 años no se les invierte un 5. Yo pregunté ayer a un ingeniero agrónomo que también es economista, que si él conocía sobre el tema de los sistemas de riego. No, me dice, desde hace 3 años están tirados, ahí no se invierte nada. Entonces, usted no puede quedarse callado, y aunque caiga mal, tiene que decir la verdad. Mire, si la vida es una y cuando uno se muere nadie le da vendaje, entonces dese la satisfacción de haber reclamado lo que usted considera que es justo. Marlene, gracias por aplicar los conceptos de teología de liberación en este concepto y la salvación colectiva de la comunidad salvadoreña, del pueblo salvadoreño, que es la única alternativa, buscar y luchar por sus derechos. Bueno, ¿hay algo más que podamos decirle a la comunidad y que con estos temas que son calientes y hay que buscarle solución, hay que encontrarle solución y hay que enfrentar esa lucha que hay que dar? Mire, la comunidad de salvadoreños en el exterior juegan un papel muy fundamental y decisivo en la toma de decisiones para nuestro país. Pero si la comunidad de salvadoreños en el exterior no se da la oportunidad de ir más allá de los medios de gobierno, de ir más allá de la propaganda del gobierno, se queda estancada y creyendo que lo que el gobierno dice es la verdad. Yo quisiera invitarlos a que ustedes escuchen ambas realidades y que después de escuchar esas realidades, que le llamen a su familiar en El Salvador. Si es verdad que a partir del jueves todo está más barato, que le pregunten a su familiar, y a medida de que ya tengan las dos realidades, la realidad publicitaria y la realidad diaria del país, ellos creen un propio concepto. Yo no le pido a la comunidad en el exterior que le crea a la oposición. Lo que le pido es que se cree un propio concepto, que se dé la oportunidad de escuchar varias aristas, porque el mundo no es ni blanco ni negro, hay diversidad de colores, y en esa diversidad de colores podemos crear nosotros juntos un pensamiento que nos ayude a salir de la crisis en la que hoy como país estamos.
un país donde no se respetan los derechos de los salvadoreños, un país donde mensualmente se están yendo más de 300 salvadoreños. Y eso no lo digo yo, esos son los reportes que vienen de la frontera, de los que logran detener, pero y los que pasan, más de 100,000 salvadoreños al año que se van, y se van de este país por las mismas causas que tuvieron que emigrar los que hoy están fuera, por falta de oportunidades, por violencia, por falta de empleo, por inseguridad. Yo conozco gente que era empleada de las alcaldías y se ha tenido que ir por el acoso laboral, acoso político que están sufriendo, peor y parecido a lo que pasaba cuando ustedes tuvieron que irse de nuestro país. Si de verdad este gobierno estuviese haciendo algo por nosotros, los salvadoreños que vivimos en este territorio, miles de salvadoreños nos estuvieran yendo. Y no me digan que es por culpa de Arena y por culpa del FMLN, porque en 3 años algo se hubiese visto ya, pero lejos de disminuir la migración ha aumentado. Les doy estos datos para que ustedes piensen, bueno, ¿y si El Salvador está tan bien, por qué la gente se va? Y oiga, se va exactamente por las mismas causas que obligaron a la comunidad de salvadoreños en el exterior a emigrar, por falta de oportunidad, falta de empleo, inseguridad, son las mismas causas. Esas causas no se están combatiendo. Marlene, si los motoristas que puso el gobierno no sabían cuál era la ruta, ¿sabe el pueblo salvadoreño cuál es la ruta? Gran parte de la población está entendiendo cuál es la ruta para nuestro país. Gran parte, decirle. Poco, sacar al autoritario del poder. Eso hay que hacerlo. Hay que sacar. El Salvador no merece volver a tiempos de los 70s y 80s con mandatarios autoritarios que juegan a ser soldados y que juegan con las Fuerzas Armadas. Eso es peligroso para nuestro país. Y yo creo que el salvadoreño y los salvadoreños acá en el país poco a poco están como identificando esa ruta. Pero hay un buen número de salvadoreños fuera del país que cree que lo mejor que le ha pasado a nuestro país es lo que el gobierno que hoy tiene. Y por eso es que el oficialismo está yendo a hacer meeting fuera del país, porque aquí ya no mucho, pero fuera sí, todavía tiene un gran apoyo. Yo por eso hago ese llamado a la comunidad de salvadoreños en el exterior. No les pido que me crean ni que le crean a la oposición. Les pido que se creen su propio concepto de la realidad que vive nuestro país. Ni creerle a uno ni creerle al otro, sino construir su propio pensamiento. No perdamos nunca esa capacidad de crítica y de pensamiento y de razonamiento que Dios nos ha dado. Entonces, Marlene, ¿cuál sería su mensaje a la militancia y a la sociedad en general, ya para ir cerrando esta conversación con usted? Mire, a la militancia del FMLN, primero hacerle un llamado a la unidad, porque aquí o nos unimos o nos desaparecen por separado, pero aquí tenemos que estar unidos y entender por principio que nosotros como FMLN vamos a estar siempre del lado de la gente y con la gente. Eso es importante, un mensaje de unidad. Y nos vamos... Continúe, perdón. Y a la población salvadoreña pedirles de que se expresen, de que no tengan miedo a expresarse, de que le perdamos el miedo a los políticos y que nos expresemos de manera objetiva, clara y veraz, no siguiendo el discurso de odio del oficialismo, porque para eso Dios nos dio capacidad de análisis y de pensamiento. Y has escuchado la voz legislativa desde El Salvador con Marlene Funes, diputada de la fracción del FMLN. Marlene, muchas gracias por tus palabras y le paso el micrófono a Alonso Acosta para ver qué nos tienen. Muchas gracias, Félix. Gracias, compañera Marlene. Nos ha dado una cátedra de lo que está sucediendo en El Salvador y lo que hay que hacer, porque yo creo que eso es lo fundamental, que tengamos claro cuál es la ruta, como estábamos hablando. Marlene, te están llegando, pero cantidades enormes de saludos, mensajes, y lo siento que no lo vamos a poder leer todos. Te pediría que cuando tengas un chancecito, yo sé que tu agenda es saturadísima, pero si puedes, este es el canal de la militancia
del FMLN en el exterior, el canal oficial de la militancia, y es importante que toda nuestra militancia la conozca, la siga, comparta, porque es el único espacio que nos va quedando para poder informar nuestra realidad. Porque hay un dicho que dice que Perseo se envolvía en un manto de niebla para perseguir los monstruos. Este gobierno está queriendo, con esa su campaña millonaria, tirarnos un manto de niebla para taparnos los ojos y los oídos para que no veamos sus monstruosidades. Y este espacio tiene el objetivo de romper con ese cerco mediático, porque nos han tirado un cerco de ilusiones, de mentiras. Se dice de que en una guerra la primera víctima es la verdad, porque la mentira se impone a los intereses de quien domina, pues. Entonces, pero nosotros también decimos de que la mentira tiene patas cortas y para su desgracia la verdad siempre la alcanza. Decía Abraham Lincoln que uno puede engañar a todo el mundo algún tiempo y puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Entonces, nosotros estamos en esa tarea, Marlene. Yo sí quiero agradecerte, agradecer a Félix, agradecer a todas y todos los que nos han seguido la transmisión, que han comentado, que han compartido, que te han enviado los saludos, Marlene. Y lo lamento de no poderlos leer todos, porque ya el tiempo se nos está agotando. Pero sí, a mí sí me gustaría que se envíe, bueno, ya tú enviaste ese mensaje. De unidad, porque nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo de unidad. Quiero enviar un saludo, Marlene, porque para mí esto es fundamental, enviar un saludo a nuestros veteranos y nuestras veteranas, a nuestros lisiados y lisiadas, porque es en base a ese gran sacrificio que nosotros podemos estar haciendo una lucha política en este espacio que fue conquistado con la sangre de nuestros mártires. La paz y la democracia, Marlene, en El Salvador lleva el sello del FMLN y hay lamentablemente muchos que fueron parte de ese esfuerzo que ahora no se reconocen en ello. Se han dejado lavar el cerebro con mentiras que creen que nosotros estamos haciendo vida política dentro del FMLN y que hemos llegado a engordarnos y no tienen ni siquiera la mínima idea de todo ese gran esfuerzo que se hace, ese gran sacrificio, porque no solamente es el tiempo físico de poder estar desarrollando tareas, también hay que apostarle mucho al conocimiento, a la formación, tener claridad de lo que estamos haciendo. ¿Qué le dices tú, Marlene, ya para ir concluyendo, qué le dices tú a esa militancia que está dudando todavía del FMLN para que sí haga una reflexión y vuelva a enrumbarse? Porque yo sí lo tengo claro, lo decía un filósofo francés, de que la bandera de la revolución es pesada y no se puede sostener en la basura. Es por eso que si alguien la coloca en la basura se cae, y si alguien no tiene el músculo suficiente de convicción, se le cae. ¿Qué le dices tú a toda esa militancia que nosotros sabemos que tiene músculo de revolucionario, que tiene músculo de izquierda y que no cree en el único instrumento de izquierda que es el FMLN y que está quizás todavía calentando un poco la idea de instrumentos alternativos que van a ser otra farsa como esta que ahora le está pasando factura al país? ¿Qué le dices tú a esa militancia para que se vuelva a reincorporar, Marlene? Mire, yo lo que le puedo decir a esta militancia es que quien lo dirige, muchas veces quien dirige estos movimientos divisionistas o que encabeza estos movimientos de crear nuevos instrumentos políticos, que lo estudie bien a esa persona, porque es persona que ha vivido del FMLN, que ellos sí llegaron a vivir del FMLN,
y cuando ya el FMLN no fue opción para seguir viviendo de él, se apartan y se avergüenzan de sus colores, de sus valores y de sus principios, renuncian al FMLN y empiezan a despotricar en contra del FMLN. Entonces, si esa es la calidad de dirigentes que tienen estos movimientos divisionistas o estos movimientos políticos que pretenden ser de izquierda, desde ahí para mí nacen muertos, porque van buscando un interés personal. Yo he visto exdiputados del FMLN, exdirigentes del FMLN, que hoy hablan mal del FMLN, pero que también gracias a ellos es que hoy estamos en esta posición de desventaja que hoy está el FMLN, y no contentos de cómo lo dejaron, quieren seguirlo fraccionando y debilitando, porque su misión mezquina es acabar al único instrumento de izquierda y de lucha que tiene el pueblo salvadoreño. Porque como usted lo decía, y citaba un escritor, usted puede engañar a alguien, a algunos por mucho tiempo, y a todos por algún tiempo, pero no a todos por toda la vida. Este pueblo va a despertar, y nuestro deber, y ese es el mensaje que le quiero mandar a nuestra militancia, y traer a cuenta las palabras del sacerdote que a mí me instruyó en mi juventud y que todavía me sigue. Usted tiene que ser luz donde le toque, en la escuela, en el barrio, en la colonia, en su lugar de estudio, de trabajo, en su comité de base, donde sea. Usted demuestra de ser un militante que está claro que el FMLN no se equivocó. Los que se equivocaron fueron los que a nombre del FMLN cometieron una falta y hoy se van y se limpian las manos. Yo quiero lamentar que un dirigente ex dirigente del FMLN, ex diputado del FMLN, haya dicho que el FMLN no debió marchar, por ejemplo, el 16 de enero, cuando el FMLN tiene el derecho legítimo de marchar, si es firmante de los acuerdos de paz. Solo una mente torcida y mezquina puede pensar de esa manera. No podemos esconder nuestra bandera. Esconder nuestra bandera es como esconder nuestro rostro y nuestra identidad, que ellos ensuciaron, pero que nosotros poco a poco vamos a ir limpiando, y con orgullo vamos a seguir levantando ese estandarte, porque el FMLN es más que 4 letras. El FMLN cuesta sangre, sacrificios, vidas de sacerdotes, de hombres, de mujeres valientes que decidieron enfrentarse a una dictadura militar, y hoy precisamente nosotros necesitamos esa calidad de hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a entregarlo todo por amor a su país y por amor a la humanidad. Gracias, Marlene. Esas palabras nos motivan mucho, y decirte que nosotros como veteranos, quizás muchos no lo crean porque todavía estamos aquí contando el cuento, decir que sentimos un verdadero orgullo por nuestra militancia, la que se mantiene firme defendiendo esa bandera que va cargada de la sangre de nuestros mártires. Sentimos una vergüenza quizás inexplicable por aquellos que dicen abrazar valores revolucionarios o de izquierda y que se avergüenzan de su pasado, que se avergüenzan de ese heroísmo de nuestros mártires, y que en su ambición personal despotrican de un instrumento de lucha que está forjado con mucha lucha, no solamente de la historia contemporánea, sino también de nuestros ancestros que resistieron a la invasión española, que resistieron a la colonia, y que sí siguen, su sangre sigue palpitando en nuestras venas, y sentimos también un verdadero orgullo de tener raíces de nuestros pueblos originarios. Yo quisiera concluir, Marlene, enviándole un mensaje también a la juventud, a esa juventud de nuestro partido, que nos sentimos verdaderamente orgullosos, que se comprometan con estas luchas, porque son las luchas de nuestro pueblo. Decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y decía también José Ingeniero que la juventud escéptica es flor sin perfume. Y yo le digo a nuestra juventud, no sean flor sin perfume,
sean esa levadura del pueblo, esa levadura que el pueblo necesita para germinar, para crecer, y que sean esa vitamina de inyección para nuestro pueblo, para que despierte, que los motive, que los moralice, porque ya nuestras generaciones y muchas de las anteriores a nosotros dieron todo por este pueblo, lo dieron todo, y ya no les podemos pedir más. Ahora son las nuevas generaciones que tienen que asumir ese compromiso y tienen que acompañar esos sueños y no defraudar los sueños de nuestros mártires. Así que Marlene, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por supuesto que vamos a seguir en estas batallas. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dedicado, la información que nos has dado. Y con esto vamos a ir concluyendo, agradeciéndote a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático, tu participación, y agradecemos también la participación de todas las personas que nos siguieron, nos acompañaron en esta transmisión, enviaron sus saludos, compartieron y comentaron. Y no queremos despedirnos sin antes enviar una invitación muy fraternal a toda la militancia en el exterior a que se una a este esfuerzo. Este esfuerzo nos pertenece a todos. Hacemos un llamado a la unidad. El enemigo utiliza la consigna de divide y vencerás, y nosotros utilizamos la unidad hacia la fuerza. Unidos seremos fuertes. Así que también queremos finalizar exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional que nos ha apoyado siempre, nos sigue apoyando y nos seguirá apoyando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. La lucha continúa. Dictadura nunca más. Proletario de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!